Muy buenas tardes, hoy día jueves comenzamos ese gran estudio bíblico donde Dios va a tocar tu corazón, donde Dios va a tocar tu vida y lo principal que traerá una palabra nueva para tu corazón. Así que comenzamos este estudio bíblico dando paso a Sonia Martín del Águila. Buenas tardes y que el Señor os bendiga. Por fin estamos en el estudio bíblico, por fin estamos al jueves y hoy Dios va a traer una palabra, y digo va a traer porque a pesar de haberla preparado, es una palabra que tanto para mí como para vosotros. Así que vamos a empezar este tiempo orando, vamos a empezar esta reunión entregándole a Dios nuestra voluntad de querer saber más de Él y que abra nuestros oídos, que abra nuestro interior para querer aplicar aquello que escuchamos. Así que, Dios mío, gracias. Gracias por ser un Dios de perdón, Señor, que a través de ese perdón, Padre, nos haces limpios, a través del perdón de nuestros pecados nos haces dignos, Señor, de tu presencia, aunque nosotros no lo seamos, Señor. Gracias por ese perdón, Padre. Un perdón que sin él, Señor, hoy no te habríamos conocido. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo descienda en este lugar, que descienda en cada habitación, en cada interior, en cada corazón, Señor. Y que tu Espíritu Santo se pueda mover. Y que tu Espíritu Santo nos hable y nos lleve allí el punto donde tú quieres, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirme ser un instrumento, por permitirme poder hablar de tu palabra en este tema que tú has traído. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, de Habacuc. Y no es un libro común, ¿verdad?, para poder dar una palabra, pero en este estudio bíblico hoy el Señor ha traído el libro de Habacuc. ¿Y qué es? Vamos a hablar de este libro. Es un libro súper corto entre Nahum y Sofonías. Habacuc fue un profeta menor, como lo tenemos en nuestra categoría de Biblia, y fue el escritor del libro de Habacuc. Poco se sabe de la vida de Habacuc, de quién eran sus padres, todo eso se sabe poco. Pero nosotros hoy vamos a desengranar este libro tan pequeñito, pero a la vez tan curioso, porque tiene muchas cosas curiosas. La palabra Habacuc, el nombre de Habacuc tiene un significado y es abrazo, el que abraza. Esto es lo que significa, lo que dicen los entendidos que significa el libro de Habacuc. Y antes de entrar en tema, vamos a ponernos, como digo siempre, en contexto. Vamos a ponernos en situación de qué es lo que en aquella época se vivía y lo que el profeta vivía y todo lo que había a su alrededor. El pueblo de Dios era el pueblo judío, estaba ahí presente. Durante años Dios ha estado levantando a diferentes profetas. Cuando el pueblo se torcía, levantaba un profeta y hablaba en el nombre del Señor. Y en ese momento estaba, en la época de los profetas. Y el pueblo vivía entre los caldeos. Los caldeos traían influencias, traían nuevas normas, nuevas costumbres, tenían muchas prohibiciones y estaban bajo la ley. Estaban los caldeos ahí presionando. Ese es el contexto en el que el pueblo vivía. Y el libro, lo que es el libro de Habacuc, solo tiene 3 capítulos. Este libro relata una conversación directamente de Habacuc con Dios, sin intermediarios. Habacuc habla con Dios, Dios le responde, Habacuc responde y Dios vuelve a responder. Todo esto lo vamos a ir desengranando poquito a poco. Y en general ocupa, mirad, esto ocupa una y la mitad, porque esto ya corresponde a otro libro. Si leemos en general, nos damos cuenta que la gracia de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Aquí ya rompe esquemas, no solo es del Nuevo Testamento vivir bajo la gracia, sino que en el Antiguo Testamento también nos encontramos la gracia de Dios. Vemos la paciencia de Dios, vemos el amor que Dios tiene no solo hacia Habacuc, sino hacia su pueblo.
ahora sí que vamos a entrar en el tema. Vamos a empezar por el capítulo 1 y voy a leer del 1 al 4. Aquí empieza directamente una conversación de Habacuc con Dios. Y mirad qué dice Habacuc. Versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice, hablando Habacuc a Dios, escuchemos bien lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, voy a clamar yo y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, peleas, pleitos, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Este es Habacuc hablando. No le está cantando, no le está adorando, no le está diciendo lo bonito que es. Se está quejando. Habacuc ve injusta muchísimas de las cosas que está viendo, como nos puede pasar a nosotros. Ve injusto y no ve bien lo que está ocurriendo. No ve bien que Dios no haga nada con lo que él está viendo. Él está hablando, él es el profeta del pueblo y está hablando que los caldeos está viendo todo eso y que Dios no hace nada por destruir a los caldeos. Los caldeos están ahí ejerciendo presión sobre el pueblo y Dios está de brazos cruzados, según Habacuc, ¿verdad? Ni corto ni perezoso se queja a Dios porque el pueblo está corrompido por la violencia de los caldeos. ¿Se queja a Dios porque Dios está pasando olímpicamente del tema? No entiende la indiferencia que Dios está teniendo hacia ellos. No lo entiende y directamente se queja y habla con Dios. La respuesta del Señor de Dios está en el capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Os animo a que lo leáis, no lo vamos a leer. Aquí está, desde el 5 hasta el 11. Dios, con esto que le contesta, está diciendo, vale, Habacuc, voy a usar, he escuchado lo que me has dicho, pero voy a usar a los caldeos, a los violentos, como tú dices, a los que están causando problemas, los voy a utilizar para que haya juicio contra los hijos de Israel que no hagan bien las cosas. Básicamente, si lo leemos, podemos entender que esto es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Si ya alucinaba antes en la primera queja hacia Dios, ahora ya el hombre está que no entiende nada. Pero vamos a ver. Pero, ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Que me estoy quejando porque no estás haciendo absolutamente nada? Y ahora me dices que todavía vas a usar a estos malos para que a tu pueblo se les dé una lección y aprendan la lección. Yo no entiendo nada. Después nos vamos a Habacuc, el mismo capítulo, versículo 12, y de nuevo protesta Habacuc a Dios. Y esto sí que lo leo, mirad qué dice. A ver, Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y las engrasó con comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esto está escrito en un castellano antiguo, ¿vale? Cuesta entender lo que nos está diciendo, pero cuando
Lo he tenido que leer por varias veces, pero cuando lo leemos, lo que está haciendo Habacuc es volverse a quejar. Es decir, podía haberle dicho, vale, Señor, tú mandas, me callo, haz lo que tu voluntad está por encima. No. Se le ocurre todavía cuestionarle. Ya no preguntarle y quejarse, sino quejarse y cuestionar a Dios y decirle, a ver, Dios, ¿es que no estás viendo la maldad? ¿Es que no estás viendo lo mismo que yo? ¿O yo soy aquí el único cuerdo y tú no estás cuerdo para ver lo que está pasando? Te estás equivocando, Dios. Habacuc, muchos de los entendidos, muchos de los intérpretes del Antiguo Testamento, muchos historiadores de los profetas, de la historia del pueblo judío y de los profetas, le llaman el profeta quejica. Realmente es así. Y luego de esto vamos a sacar también una conclusión súper buena. Es decir, ya está llegando a un punto que ya Habacuc dice, yo no entiendo ya nada, absolutamente nada. Pero lo mejor es que Dios no se cansa, Dios sigue siendo paciente y le vuelve a responder. Increíble. Y a uno le hubiera dicho, bueno, mira, que yo soy Dios, que hago lo que yo corresponda, ya, no quiero oírte más. Vamos a ver qué le contesta Dios a Habacuc. Ya entramos en el capítulo 2 de Habacuc. Versículos del 2 al 5. Mirad que le ha respuesto Dios y dice, Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declararán tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no va a tardar. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto es lo que Dios le contesta. ¿Verdad que os suena el 4? Mas el justo por su fe vivirá. Cuando hablamos de Habacuc, el único capítulo que se habla de Habacuc es el versículo, el justo por su fe vivirá. Y es correcto. Vamos a empezar a ver por qué el Señor dice esto. ¿Qué significa el justo por su fe vivirá? Y no es lo primero que nos viene a la cabeza. No es, pues eso, que si tengo fe vivo y si no tengo fe, pues no vivo, muero. No, no es esto. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere con esto. Y lo que significa es que hay diferencias entre los caldeos y el pueblo. Y no solo ve las diferencias el profeta Habacuc, las diferencias también las está viendo Dios. Pero Él obra como quiere. Él obra con un propósito. Y Él dice en otros pasajes que lo deja todo y se va por una oveja. Es decir, Él mueve todo por lo que lo tenga que mover. Es decir, que Dios también está viendo las diferencias que tienen los caldeos y que tiene el pueblo de Israel. Los caldeos son gente orgullosa, son gente arrogante, que con su poder y su riqueza los mira a todos por encima del hombro. Son mentirosos, rolleros, presionan, no son gente del pueblo de Dios. Serían gente no creyentes, pero posiblemente entre los caldeos habría quien sí lo fuera, como todo, ¿verdad? Pero realmente Dios marcó una diferencia y lo que estaba haciendo era para entender, para que no solo el pueblo, sino para que Habacuc entendiera que Dios es Dios y Él conoce las cosas. Eso eran los caldeos, pero los judíos, ellos no eran perfectos como nosotros, somos hijos de Dios, pero ¿quién es perfecto? No lo es nadie. ¿Quién es santo? No lo es nadie, solo es Jesús. Ellos debían tener integridad moral, el pueblo de Dios se tiene que diferenciar por tener integridad moral y nosotros nos tenemos que caracterizar por tener integridad moral.
¿Con qué me refiero con integridad moral? ¿Que tenían que tener entonces y que tenemos que tener hoy? Claro que sí. Mirad, la integridad moral, la palabra de Dios, nuestros mandamientos, dicen que el matar está mal y es pecado. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no podemos apoyar el aborto. No importa quién opine diferente a mí. Podéis estar a tiempo de darle al botoncito y cerrar el vídeo, cerrar el estudio bíblico y no seguir escuchando. Escucho todos los días en la televisión. Ley del aborto aprobada. Es que lo que yo crea que es lo correcto no es lo que tiene que ocurrir. Simplemente lo que yo creo. Igual tengo que tragarme en la televisión quien cree en esa cosa y quien cree en otras muchas. Mi integridad moral como hija de Dios me dice que el aborto es pecado. Y da igual, pase lo que pase en el embarazo. El aborto es pecado. Y yo no voy a apoyar el aborto. Porque nadie es dueño de la vida, solo Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Esa sería la integridad moral. Sería ir en un grupo de mujeres, en un grupo de X personas, que se hable del aborto y que todos estén a favor y yo decir, no, perdona, yo no voy a participar, porque para mí el aborto no es correcto. Tú haz lo que tengas que hacer, que esa es mi manera de ver las cosas. Eso sería, es un ejemplo, tener integridad moral. El pueblo judío y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser gente fiel a Dios, no al hombre, fiel a Dios. Tener fidelidad, hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y el pueblo judío y nosotros tendríamos que tener visión espiritual. ¿Qué es esto de visión espiritual? No limitarnos a lo que somos, no limitarnos a lo que vemos, no limitarnos a lo que sentimos, sino esperar qué es lo que Dios ve y qué es lo que deberíamos de ver. Vamos a pasar esa barrera que impide a que ese mundo espiritual viva y se manifieste en nosotros, porque ese es el tema del que hoy vamos a hablar. Esto es simplemente una introducción larga, pero una introducción para que entendamos el por qué está este libro en la palabra. Es decir, que el justo por su fe vivirá. La fe incluye la integridad moral del Hijo de Dios, la fidelidad a Dios y la visión espiritual. Es decir, que si nosotros tenemos estos requisitos, viviremos eternamente, porque Dios nos dio un regalo de la salvación y es el regalo de la vida eterna para ti y para mí. Sin precio, fue gratis, pero hay alguien que pagó ese precio y pagó un alto precio, que fue la vida de su Hijo, derramando hasta su última gota de sangre, para que tú y yo, hoy, nos llamemos justos, que Dios nos vea justo y que nos permita vivir a través de la integridad, de la fidelidad y de la visión espiritual. Y el último capítulo del libro, como hemos dicho, solo tiene 3, y el último capítulo del libro me encanta. Es más que una oración, es como que ya con lo que el Señor le ha dicho a Habacuc, ya lo ha entendido. Os animo a que leáis el capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 20. Aquí el Señor deja claro qué es lo que va a hacer con los injustos. Y aquí ya le queda claro a Habacuc que no te quejes tanto si Dios lo tiene todo controlado. Es una oración de alabanza, de adoración, de exaltación, de confesión de qué es lo que es Dios para la vida de Habacuc, para este profeta. Ya había entendido, vio con sus ojos físicos y espirituales lo que Dios tenía diseñado para el pueblo de Israel, lo que Dios tenía diseñado para los caldeos, claro que sí. Comprobó el poder de Dios en sus propias carnes. Comprobó el poder de Dios que tenía sobre sus hijos. Y se quedó maravillado,
Porque cuando lees el capítulo 3, empieza diciendo oración del profeta Habacuc. Y dice, oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos. Realmente él está declarando lo que Dios ha hecho. Está maravillado, se ha quedado impactado del poder que Dios tenía. No solo sobre su vida, sino sobre la nación entera. Sobre personas inconversas y conversas. Este es el resumen muy rápido de lo que el Señor quiere hoy, de lo que tenemos que hablar. Y vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en tema que a lo mejor lo hemos escuchado, pero es un tema que tiene que vivir dentro nuestro y tiene que ser parte de nuestra base cristiana. Habacuc oró, Dios le contesta, no es que oró, es que se queja, le habla a Dios y Dios le contesta. Y no sintió, en un principio, no sintió el temor, no sintió el, uy, ¿qué es Dios? ¿Cómo le voy a hablar así? Él siguió contestándole, como podemos tener una conversación tú y yo. Él se asombró, no entendía, no por lo que Dios no le decía, porque era un profeta y Dios tenía que hablarle, ¿verdad? A él le impactó que Dios no hiciera nada, no que hiciera, sino que no hiciera nada en contra de los caldeos. Pero a lo largo del capítulo 1 y del capítulo 2, cuando ya el Señor está decretando lo que quiere hacer con su pueblo, en ese momento vino convicción de pecado a la vida de Habacuc. ¿Cómo convicción de pecado si ya era profeta? ¿Y qué? Todos nosotros necesitamos convicción de pecado. Hay algo que me impacta de la historia de Habacuc y es que rompe moldes. Estamos muy acostumbrados a Señor, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, aleluya. Señor, te pedimos por tu presencia, gloria a Dios, Padre eterno, aleluya. Y entramos y te pedimos perdón y gloria a Dios y aleluya. Y tenemos ahí una oración tan larga para decir 4 cosas. Nos tiramos 1 hora para decir, Señor, buenas noches, guárdame, háblame, hasta mañana. Yo a veces escucho oraciones. Claro que hay que tener un respeto. No digo lo contrario. Claro que hay que tener una estructura. Para eso la palabra nos enseña la estructura de la oración. Pero ¿hemos de ser tan religiosos hasta para orar? Vamos a ser más nosotros. Habacuc, ¿Dios le mandó un rayo y lo mató? No. No solo le contestó, sino que le vuelve a contestar y que le hace ver y le cuenta lo que va a hacer con el pueblo y lo que va a hacer con los caldeos. Hasta que Habacuc lo entiende. Esto nos tiene que enseñar no a quejarnos, pero sí a ser más naturales, sí a poder hablar con Dios de una manera natural. Igual que decimos muchas veces del cuerpo físico, ¿no? Pues da igual si es domingo, estás levantando tus manos y adorando a Dios y estás con chándal, da igual. Si Dios no ve la ropa, Dios ve el corazón. Ve si tienes un corazón entregado. Pues lo mismo pasa con nuestra oración. ¿Creemos que Dios escucha nuestras palabras? Si Dios lo que ve es el corazón. Si yo estoy diciendo con palabras y mi oración no pasa del techo, Dios no va a oír mi oración, porque mi corazón no acompaña a las palabras. Dios le estaba diciendo en el capítulo 2, a finales, le estaba diciendo, a ver, Habacuc, acuérdate que yo tuve misericordia contigo. Dios nos dice hoy, acuérdate que han tenido a través mío misericordia. Yo tuve paciencia
a esperar a que entendieras, a que maduraras. Todas esas cosas que Dios es, sus hijos también las tenemos. Dios es un Dios santo y Dios nos ve santos. Dios es un Dios justo y deberíamos, en menos medida deberíamos de ser justos. Esos atributos que le corresponden a Dios tendrían que ser también parte nuestra. Sabemos que no van a ser perfectos, pero deberían de ser parte nuestra. Habacuc directamente representa una nueva generación que había sido usada por Dios para desatar el poder de Dios sobre el pueblo, para desatar el poder de Dios sobre esta ciudad, para desatar el poder de Dios sobre todo lo que hay a nuestro alrededor. Con todas las historias de la Biblia podemos encontrar en nuestra vida reflejada qué es lo que Dios quiere. Pero los profetas también. En este caso, Dios utiliza al propio profeta en su experiencia, en su no entender y en su conversación con Dios para hablar al pueblo y para que Él sea el que lleve la voz en el pueblo. ¿Estamos dispuestos a que a través de nosotros el poder de Dios se desate sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tú eres? ¿Estamos dispuestos a ser portadores del poder de Dios? ¿Estamos dispuestos? Porque estamos llamados a ello. Lo siento. Estamos llamados a desatar ese poder de Dios sobre este tiempo, sobre hoy, en medio de la pandemia, en medio del día, en el tiempo que estamos, hoy jueves, en este mes, en esta semana, en este año. Nosotros somos los que tenemos que traer el poder de Dios. Es que Dios no puede traer un rayo y hacerlo, claro. Pero ¿qué mérito tendría Dios? Dios cambia corazones, Dios cambia vidas. ¿Para qué? Para su gloria y para su honra. Y nosotros, como hemos dicho antes, como siervos fieles a Dios, hemos de trabajar porque debemos algo grande y es nuestra propia vida. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios, déjate, no tiene nada que ver con una reunión sobrenatural. El poder de Dios no tiene nada que ver con cultos, no tiene nada que ver con ministraciones, el poder de Dios no tiene nada que ver con doctrinas, con predicaciones, tirorí. No tiene nada que ver. ¿Está mal? No. Ahí se manifiesta algo del poder de Dios. El poder de Dios, el avivamiento, la bendición, pero sobre todo el poder de Dios. Esa vida va por dentro. Esa pasión va por dentro. El poder de transmitir va dentro. Y como consecuencia de ir dentro, sale fuera. Así obra Dios. Así es como obra Dios en nuestro interior. En Éxodo 19, mira, lo quiero leer, vámonos atrás, Éxodo 19, mirad qué dice. Éxodo 19, el 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, había humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Primera y poderosa enseñanza de Dios para esta tarde. Si somos hijos de Dios, ese poder ha de salir de nuestro interior. Y el mundo, repito,
El mundo, repito, el mundo, los de nuestro alrededor, creyentes y no creyentes, han de ver reflejado ese poder en mi vida y en mi entorno. Me gusta poner ejemplos porque a veces se entiende más con los ejemplos. Que viene un gran hombre de Dios este domingo a la plaza de no sé dónde, tenemos que ir a ver porque hace milagros. Vale. Te tienen que ministrar porque tiene un poder, y cuando te caigas y ya no puedas más y te caigas y te pongas a temblar y sentirás el poder de Dios. Vale. Que sirves a tus hermanos y que te desvives por servir a tus hermanos, y que tus hermanos el domingo irán a recogerlos a su casa porque no tienen... Vale. ¿Y? Ese no es el poder de Dios. Eso es parte de la vida cristiana. Hay cosas que son partes de la vida cristiana, otras cosas son parte de los deberes cristianos que tenemos que hacer como hijos obedientes a Dios. Pero cuando Dios desciende, no son ministraciones, no son canciones, no son buenas obras. Cuando Dios desciende, todo nuestro alrededor cae por su propio peso. Y hasta que esto no lo entendamos, jamás vamos a poder ser libres del todo para hacer el plan de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, ya que Habacuc corresponde, ¿de acuerdo?, al Antiguo Testamento, habían tres formas en la que el poder de Dios se hacía visible. Y era, el primero, hemos leído el versículo de Éxodo, en una nube, en fuego y en el arca del pacto. Así es como se mostraba que Dios descendía hablamos solo del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Es decir, en la nube hemos leído, por ejemplo, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, que Moisés, a través de Moisés, salen del pueblo de Egipto de ser esclavos, se van al desierto, ¿qué es lo que dice la palabra que les acompañaba? Una nube. Hemos escuchado en Éxodo que había fuego y los ojos de los no creyentes también veían ese fuego, era algo visible. Y en el arca del pacto sabemos que Dios descendía y el pueblo transportaba la presencia de Dios en ese arca, ¿vale? Eran las tres formas que el Antiguo Testamento nos dice de cómo se sentía el poder de Dios, de su presencia. Otra manera también fue, por ejemplo, cuando a Moisés Dios le dio los 10 mandamientos, en la zarza. ¿Qué había en la zarza? Fuego. Pues ahí es como Dios se movía en el Antiguo Testamento. Y esto que yo estoy hablando del poder de Dios no es por la vida, a tu trabajo, volando, siendo el más espiritual sin pisar el suelo. No. Tampoco es yendo temblando por las calles, haciendo revuelo de que aquí está la presencia de Dios, yo lo siento. Tampoco es esto. Tampoco hay que ir hablando en lenguas por la vida, viendo espíritus inmundos por todas partes y que una mosca que pase nos venga a distraer. Esto es un espíritu de distracción, ni viendo ángeles ni estas cosas por la calle. Yo no estoy hablando de esto. Yo no digo que el que lo haga esté mal, no, yo no voy por aquí. Yo estoy diciendo que nos confundimos y creemos que eso es poder de Dios. Y el poder de Dios se trata de tu interior. Que tengas un avivamiento en tu interior y como consecuencia tu familia es salva. Como consecuencia tu entorno te conoce. Como consecuencia, sin tú abrir la boca, sin tú sacar tu dinerito del bolsillo, sin tú hacer nada por tus hermanos de la iglesia, Dios pondrá esa autoridad. Esa es el poder y el avivamiento que Dios quiere para ti y para mí hoy. ¿Por qué no hay poder de Dios en las iglesias?
Y repito, no hablo de poder de temblar, de gritar, de lenguas y todo eso. No hablo de eso. ¿Por qué no hay poder en las iglesias? ¿Por qué no hay presencia de Dios en nuestra intimidad, en nuestra vida? ¿Por qué personas con 2765 años de creyente no sienten la presencia de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Despertaremos algún día del sueño profundo? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay poder en las iglesias? ¿Por qué nuestra vida no está llena de la presencia de Dios? ¿Por qué nada sientes a pesar de llevar 2575 años en el Señor? Porque la nube, porque la presencia de Dios no está ahí. Hasta que no entendamos que no somos nosotros quien tiene algo especial que hace descender la presencia de Dios. Hasta que no entendamos que no es por ser buena gente, por ser un servidor del pastor y que esté orgulloso de mí. Hasta que no entendamos que no es por ir con vestiduras bonitas y de gala para la presencia los domingos. No. Si seguimos creyendo eso, el enemigo nos tiene entretenido en tonterías, en cosas que no tenemos que hacer. No, no. Su presencia ha de vivir en nosotros. La presencia de Dios guardó al pueblo de los caldeos. Les enseñó algo al pueblo para que vieran que Él era Dios, que seguía cuidando de ellos. El poder de Dios actuó no solo con ellos, no solo con el profeta Habacuc, sino también con los caldeos, trayendo la destrucción que después Dios trae. Y Dios cumple sus promesas y Dios salva al pueblo y utiliza a este profeta, quejica para muchos, pero que nos habla de la religión, del querer hacer las cosas siempre bien, del querer hacer las cosas siempre en orden. A mí me han enseñado, primeramente te pido perdón, segundo te agradezco, Padre, por lo que haces, tercero te pido y cuarto te adoro. ¿Ah, sí? ¿Creemos que el Espíritu Santo se le puede encasillar de esa manera? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Es que Dios no puede hacer un milagro si la persona no se ha convertido al Señor? Hace unas semanas hablábamos de cuando alguien se quiere bautizar. Un proceso que hacemos. Los procesos humanos paralizan los procesos de Dios. Lo vemos en la vida de Habacuc. Dios lo usó como profeta en el pueblo. Y Dios hoy te quiere usar como profeta en este pueblo, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó a ti y a mí, de tinieblas a luz, para que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio, para que levantemos, para que seamos la voz de aquel que clama en el desierto. A eso estamos llamados. Esta ha sido la palabra del Señor, una palabra que a mí me apasiona. Me encanta poder estudiar la palabra de Dios. Me encanta cada día querer aprender un poquito más, porque hay cosas siempre nuevas para mí, porque me gusta, pero hay cosas que a veces digo, ¡hala! Esto estaba aquí. Y me gusta investigar y me gusta ver diccionarios de historia, y también historia que no es bíblica, sino de la época bíblica. Es historia igual. Así que os animo a que ahora entréis en vuestra habitación, a que os pongáis delante del Señor y penséis sobre todo y le digáis, Señor, es verdad, en este punto el poder de Dios no lo dejo que se mueva en mi vida. O no sé de qué me está hablando esta chica. Qué poder y qué poder. Vamos a orar. Cada uno en su intimidad. Hoy no voy a orar yo. Que cada uno en su intimidad ore y que coja aquello que realmente Dios le haya hablado. Que estoy convencida que el Señor ha traído palabra a muchos de vosotros. Gracias
y gracias por estar ahí a cada uno. Mañana tenemos la reunión de oración. Mañana a las 7:30. Tenemos peticiones. Escríbenos. Hoy mismo, a través de YouTube, de Instagram, de Facebook y quien tenga nuestro WhatsApp también, tenemos un listado gracias a los que ya nos habéis pasado las peticiones. Juntos vamos a ganar la batalla al enemigo. Juntos vamos a conquistar. Así que también este sábado, niños, atentos, primera reunión. Es José. José tiene algo que decirnos. No os olvidéis, sábado a las 11:30. Bendiciones. evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working